Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Cómo van? ¿Me escuchan bien? Profe, buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Gracias. Uy, no los escucho. Espérenme porque por alguna razón no los oigo. Ahí. ¿Me hablan, por favor? Buenas noches, doctora. Ahora sí los Noches. escucho. ¿Cómo están, doctor? Profe, Buenas noches, doctora. ¿Cómo van? Además Buenas de noches, profesora. llover. Está lloviendo mucho por mi casa. Uy, sí. No sé si por todo Bogotá, pero confiemos en que no fluctúe el internet de nuevo. Tengo... Por acá en el llano hay fuertes. ¿En el llano también está lloviendo? Doctora, cosa berraca. No, mejor dicho. Doctores queridos, Entonces le pido de pronto se llega a cortar la señal, ¿listo? vale, doc. Vamos entonces a seguir con lo que veníamos hablando sobre nuestro repaso de penal general, pero quiero hacerles una pregunta específica. Yo en penal especial no me voy a demorar nada. Y no sé si todos vieron individualización de la pena o no, si les interesa verla o no, porque ese es un tema un poquito delicado y un poquito demorado. Pero pues esa discreción de ustedes si lo quieren ver o no lo quieren ver, que es tasación punitiva, o sea, individualización de la pena en general, concesión de subrogados y sustitutos penales, porque si no, no me van a entender cuando les dé penitenciario. Entonces, no sé si lo vieron o no lo vieron para saber si tengo que abordar ese tema o no. Doctor Mario. yo creo, profe, que sí es bueno verlo, porque ese paso es muy importante y la verdad, nosotros en ese tema no lo tocamos así muy de fondo. ¿Muy o no lo vieron? Creo que si Yo se no habló recuerdo de haberlo la visto. individualización Eso no de la se pena, vio. no fue más. Eso no se vio. ¿No se vio nada de tasación punitiva? Yo no lo No, vi. eso no lo vimos. No, Eso profe. no lo vimos. No lo Bueno. vimos. Listo. Entonces vamos a meterle acelerador a esta vaina porque no me iba a demorar en individualización. O sea, no lo iba a ver, pero pues si no lo han visto, tienen que verlo y si no, no van a entender penitenciario. Entonces, avancemos mientras tanto y vamos mirando cómo nos va dando el tiempo. Cierro audios. Listo. Cierro mi cámara para que no tengamos problemas de internet. Ayer estábamos hablando, alcanzamos a llegar hasta los partícipes, ¿verdad? Vimos la diferencia entre coautores, determinadores, cómplices e intervinientes. Vimos la diferencia también que había entre los coautores propios e impropios y entre los coautores en general respecto del concierto para delinquir y creo que ahí quedamos, ¿verdad? Que incluso les envié una sentencia por ahí, se las colgué también en plataforma para que ustedes la fueran leyendo, que viene más o menos resumidito, bueno, resumidito no, viene más amplio lo que ayer les dije resumido sobre concierto para delinquir y coautoría. Sí alcanzamos a ver eso, ¿no es cierto? Sí, Sí, señora. profe. Sí, profe. Quedamos en que íbamos Sí, a ver señor. hoy autoría y coautoría. Listo. Hoy vamos a ver una modalidad de coautoría diferente que se llama la coautoría por estructuras organizadas de poder. Esa no creo que la hayan visto nunca, porque por lo general este tema no se ve fácilmente en la universidad. Digo en la nuestra, ¿no? Por efectos del tiempo. Por lo general esto se deja para especializaciones. Este tema pareciera ser muy extraño, pero en realidad no lo es. Es un tema que se planteó por un filósofo, bueno, un doctrinante del derecho penal, creo que es de los más grandes que hay vivos, que se llama Klaus Roxin. Es un alemán. Y es muy importante que sea alemán por lo siguiente. Roxin considera o estructura su teoría a partir del holocausto nazi. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Dentro de ese holocausto nazi, nosotros sabíamos que había una estructura de carácter piramidal. Una estructura en donde acá, había una cabeza, unos mandos medios y unos mandos bajos dentro de esa estructura piramidal. La cabeza de la estructura piramidal en ese momento era Hitler. Habían unos rangos medios, ¿sí? Unos rangos medios, que eran los oficiales del Tercer Reich, que eran los que operaban los campos de concentración, algunos, y otros hacían reclutamiento, por decirlo así, se llevaban a los judíos que encontraban en las diferentes ciudades. Finalmente tendríamos a los rangos bajos, y aquí, a los rangos bajos, y esos rangos bajos estarían constituidos por soldados de la Alemania nazi, quienes ejecutaban las órdenes de los demás. ¿Listo? Hasta ahí no hay problema. El problema surge frente a la responsabilidad derivada de la coautoría. Me explico. Si un día capturaron a uno de los rangos bajos, es decir, a un soldado raso, o a uno de los rangos medios, porque sabemos que a Hitler jamás lo capturaron porque presuntamente se suicidó antes de ser capturado. ¿Cómo hacíamos para responsabilizar a esa persona capturada, sea de rango medio o sea de rango bajo, por todo el holocausto? Que fue lo que se intentó hacer en los juicios de Nuremberg. Y es a los pocos rangos medios que lograron capturar, que eran unos oficiales del ejército alemán, les hicieron los juicios de Nuremberg. Y en esos juicios de Nuremberg los responsabilizaron por todas las masacres, o sea, por toda la masacre y por todo el holocausto nazi. A esos pocos que capturaron. Entonces, el problema era bajo los elementos normales de la estructura de la coautoría, que nosotros sabemos que son 3. ¿Cuáles son los elementos de la estructura de la coautoría? Ya los vimos. ¿Cuáles son? Acuerdo de voluntades. Sí. Grado de participación. No. ¡Ay, Dios mío! División de trabajo y la importancia del aporte. Esos son los elementos de la coautoría. Entonces, el problema que tenían era cómo logramos que esa única persona capturada o las pocas personas capturadas respondieran por la totalidad del holocausto. Si en teoría no había acuerdo de voluntades entre un rango bajo y Hitler, o entre un rango medio y Hitler, o entre rangos medios y rangos bajos para matar a todo el pueblo judío. Es decir, yo no di mi aceptación en matar a estos judíos. Di de pronto para 1, 2, 3, 5, 100, pero no para todos los que mataron. Ese era el problema. Entonces, ¿cómo resuelve Roxin el asunto? Dice, mire, sencillo. Vamos a estructurar una nueva teoría que se llama la coautoría en estructuras organizadas de poder, en donde este elemento que se llama el acuerdo de voluntades cambia. Y entonces el elemento cambia en el sentido en que el acuerdo de voluntades es tácito y no expreso. Es tácito y no expreso. ¿Qué quiere decir? Pues que la persona no necesariamente tiene que decir, sí, yo estoy de acuerdo con que maten a todo el pueblo judío, para que me responsabilicen a mí de eso, sino que con el solo hecho de hacer parte de la estructura criminal, en el momento en que yo decido hacer parte de la estructura criminal, que es una estructura organizada de poder que funcionaba en el Estado alemán, en ese momento en que doy mi acuerdo de voluntad,
tácitamente estoy aceptando todo lo que la organización haga, de manera que puedo ser responsable por todo lo que ellos hicieron. Es decir, por más de no sé cuántos millones de muertos. ¿Listo? Me hice entender en esta coautoría, doctores, en esta estructura, esta teoría de coautoría. ¿Cómo cambia el primer elemento de la coautoría ahí? Ok, listo. Conste. Ahora, uno dice, pero es que eso es por allá para Alemania. No, señor. Si ustedes vieron o han visto la serie Matarife, aquí en Colombia, precisamente la serie habla de la coautoría en estructuras organizadas de poder y de Klaus Roxin. Creo que es uno de los últimos capítulos incluso de la serie, de la temporada de la serie. Ojo, lo voy a explicar sin ningún tinte político, porque sé que hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Para el efecto es irrelevante si usted es uribista o no lo es. Le voy a explicar cómo estructura la serie o pretende estructurar la serie, la coautoría en estructuras organizadas de poder, para establecer una presunta responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en una serie de circunstancias. ¿Qué es lo que dicen ellos? Dicen, mire, esta es una estructura organizada de poder, también, rangos medios, rangos bajos, con una cabeza. La diferencia es que la cabeza aquí no es Hitler, sino que la cabeza aquí es el Matarife. ¿Listo? Aquí, no, espérate. Lo coloco encima. La cabeza de esta estructura es el Matarife. Esta estructura mutó de la siguiente manera. Inicialmente, el famoso Matarife entró como rango medio. En el sentido en que por unas ayudas, o yo no sé qué es lo que dice la serie, fue nombrado como gobernador de Antioquia. Allí entra a ser parte de la estructura criminal que está compuesta supuestamente por una serie de narcotraficantes terroristas, entre los cuales estaba Pablo Escobar Gaviria, y un montón de funcionarios y políticos del país. Y habían unos rangos bajos que incluían desde sicarios hasta policías y, bueno, un montón de gente. El Matarife con el tiempo escala en la estructura criminal y se vuelve el jefe de la estructura. Eso dicen en la serie. Entonces el Matarife basta con que dé una orden general o exprese su consentimiento en el sentido de decir, yo quiero, que eso es lo que supuestamente querían, según la serie. Según eso, la idea es quedarse con el negocio del narcotráfico. Esa supuestamente era la idea. Hacer la mayor cantidad de dinero posible valiéndose de las redes del Estado para quedarse con el negocio del narcotráfico. En sede de eso, los rangos medios ya saben qué quiere la cabeza y ellos mismos comienzan a tomar determinaciones para dar órdenes a los rangos bajos. Órdenes que no necesariamente dio la cabeza, pero que son órdenes intermedias tomadas por los rangos medios para poder lograr el fin principal. Y entonces los rangos bajos obedecen esas órdenes. Todos se vuelven responsables de todo lo que haga la estructura criminal, es decir, homicidios, narcotráfico, terrorismo, violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ese supuestamente es el cuento que tiene montado la serie de Matarife. Y ampara la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez, argumentando que está dentro de la coautoría en estructuras organizadas de poder y que él incluso podía no dar las órdenes, es más, ni saber qué habían hecho aquí abajo. Pero que como él es la cabeza, es responsable por todo lo que hagan los demás y a su vez los demás son responsables por todo lo que hagan todos en la estructura. Ahora, esta teoría en Colombia no ha sido aceptada para estructuras organizadas de poder, es decir, para que sea indistintamente frente a estructuras estatales o frente a estructuras criminales.
se ha aceptado solo para estructuras criminales en Colombia. Entonces, les explico. En Colombia se ha dicho que sí existe la teoría y se acepta la teoría de las estructuras organizadas de poder, pero a partir de los grupos al margen de la ley organizados, llámense BACRIM, llámense en guerrillas, llámense en autodefensas, como sea que se llame. Vamos a suponer aquí que aquí hay unos cabecillas de la guerrilla o de las AUC o lo que sea. Unos rangos medios que vendrían siendo los comandantes de los frentes. Y los rangos bajos que serían los guerrilleros rasos. Rasos. Listo. Supongamos que un chico que se llama Pepe vive por allá en un lugar muy apartado, tiene una imposible situación económica, no tiene forma de salir de su lugar, es decir, de su población, la cual es atentada por, es permanentemente asaltada por grupos guerrilleros, por autodefensas, por el mismo ejército, vive en medio de la violencia el pobre Pepe. Entonces a Pepe le dicen, oiga, si usted ingresa a la guerrilla, usted va a tener dinero y su familia va a estar mejor, porque la guerrilla los va a proteger. Eso le dicen a Pepe. Entonces Pepe voluntariamente ingresa a la guerrilla. Cuando Pepe ingresa a la guerrilla, teniendo en cuenta su perfil, ¿cuál creen ustedes que va a ser el lugar que él va a ocupar? ¿Cabecilla, rango medio o rango bajo? Rango bajo. Rango bajo. Sería un guerrillero raso. Ok. Resulta que los cabecillas de la guerrilla en algún momento dicen, ordenemos plan pistola. Hemos escuchado esa horrible expresión del famoso plan pistola. Vamos a ver. Aquí. Acá. No, aquí. Los cabecillas dan la orden de plan pistola. Plan pistola en últimas es que ordenan a toda la organización atentar contra los policías o contra el ejército. Es más, les dan recompensa. La idea es matar la mayor cantidad de policías posibles. Esa es la orden de los cabecillas. Esa orden se la dan a los rangos medios. Plan pistola. Y los rangos medios miran qué hacen. Entonces, algunos de los jefes de los frentes dicen, ok, vamos a organizar atentados contra las estructuras policiales de los pueblos. Entonces, hacen atentados terroristas contra estaciones de policía. Mientras que otros dicen, no, no vamos a hacer eso, vamos a emboscar policías. Emboscar. Y otros simplemente dicen, no, vamos a matar a cuanto policía encontremos por ahí. Los matamos. Simplemente matar al que vean, que sea policía. ¿Listo? Pepe, en sede de ese plan pistola, hace parte del frente que toma esta determinación de acá, es decir, del que dice, maten al que vean. Pepe, en sede de eso, mata a 3 policías. Él solito mata a 3. Tres policías muertos por Pepe. Ahí no tenemos ningún problema, porque si Pepe los mató directamente, ¿cuál es el grado de participación de Pepe? ¿Doctores? Es un material, doctora. Coautor. No, coautor no. Hasta el momento es autor material. Material. Okay, es autor material. Es autor material de 3 homicidios porque él directamente mató a 3 policías muertos. Pero resulta que dentro de este plan pistola, la organización logró matar a 500 policías en un mes.
500 policías son en total. Capturan a Pepe. Y Pepe dice, ok, yo acepto los 3 muertos que tengo. Y la fiscalía le dice, no, son 497 muertos más. Y él dice, oiga, pero yo aquí los maté todos esos, yo no maté sino 3. A Pepe lo van a hacer responsable de los otros 497 policías. ¿Por qué? Por la coautoría en estructura organizada de poder. Y es que aun cuando Pepe es un simple raso que no conoce a los rangos medios, que no conoce a los cabecillas, en el momento en que él da su consentimiento para ser parte de la estructura criminal, se hacen responsables entre todos de lo que todos hacen. Entonces, Pepe es responsable de los 500 policías muertos, los cabecillas son responsables de los 500 policías muertos, los rangos medios son responsables de los 500 policías muertos y así sucesivamente. Así estos rangos medios jamás disparen un tiro, así los cabecillas tampoco lo hagan, son responsables de los 497 muertos que mataron en emboscadas de atentados y los 3 muertos que mataron dentro, o sea, que mató Pepe. ¿Me hice entender, doctores? Sí, señora, perfectamente. Sí, doctora, sí, señora. Así es como funcionan la coautoría en estructuras organizadas de poder. La coautoría normal parte del presupuesto de que hay acuerdo de voluntades expreso, división de trabajo e importancia del aporte. Pero en estructuras organizadas de poder, el acuerdo de voluntades cambia y se vuelve tácito. ¿Listo? ¿Listo, doctores queridos? Ok. Ahora. Muy claro, doctora. Señora, claro. Sí, doctora, sí, señora. Bueno, entonces avancemos. Por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Yo no me voy a detener en las causales de ausencia de responsabilidad porque me imagino que ustedes las vieron a profundidad, todas ellas, y ustedes saben diferenciarlas todas, es decir, saben cuál es la diferencia especial, por ejemplo, entre las causales 3, 4 y 5, que se parecen bastante, entre las 6 y las 7, que son legítima defensa y estado de necesidad, que se confunden también, y entre la 8 y la 9, que son insuperable coacción ajena y miedo insuperable, que son distintas. ¿Las vieron bien, doctores? ¿Saben diferenciar también el error de tipo de error de prohibición? Sí, doctora, sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, no me detengo acá. Y comenzamos con las segundas diapositivas. Que son todavía más rápidas y con eso le aceleramos un poquito. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de esto que es un poquito de penal general también, es lo de los dispositivos amplificadores del tipo, de los cuales ya vimos varios. Vimos el concurso de personas, que es cuando varias personas intervienen en el camino criminal, que vimos cómo podían ser los coautores, propios o impropios, el determinador, el cómplice, el interviniente, varias personas interviniendo en un camino criminal. El iter criminis, que es el camino criminal como tal, la figura de la tentativa, que vimos la tentativa inacabada y la tentativa desistida. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito en estos 3 que no los hemos visto como con mucha calma, que son el concurso o los concursos de conductas punibles, el delito masa y el delito continuado. Son 6 dispositivos amplificadores del tipo en total, de los cuales ya vimos 3 con calma. Vamos a hablar entonces o a recordar los concursos de conductas punibles. Dentro de los concursos de conductas punibles, nosotros tenemos el contenido del artículo 31, que realmente lo que habla es de 3 dispositivos, del concurso de conductas, del delito masa y del delito continuado. Entonces vamos a hablar primero de los concursos como tal. Los concursos de conductas punibles implican que existe coexistencia
de conductas punibles del mismo género o de distinto género bajo los principios de unidad de tiempo y unidad de acción. Vamos para allá. Espérate. Acá. Les comparto por acá. Y aprovecho y borro. ¡Ay! Listo. Fíjate que por acá hay un compañerito entrando. Listo. Ya. Entonces, para hablar de concursos, acá, de concursos de conductas punibles, nosotros vamos a hablar en principio de dos unidades de tiempo, de dos unidades diferentes, o de dos principios diferentes. Uno que se llama la unidad de tiempo y otro que se llama la unidad de acción. Bajo el principio de unidad de tiempo, nosotros manejamos dos clasificaciones de concursos de conductas punibles, que se refieren a los concursos simultáneos y a los concursos sucesivos. Mientras que bajo el principio de unidad de acción, nosotros hablamos de dos concursos diferentes según el artículo 31 del Código Penal, que son los concursos homogéneos y los concursos heterogéneos. Aquí. Listo. Listo. Estos concursos de conductas, estos 4 concursos, se encuentran como tal contenidos en el artículo 31 del Código Penal. Son los que establece la legislación colombiana que pueden existir en el país, pero no quiere decir que son los únicos que existen en el país. Desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial, existen otros concursos, que son los concursos reales, los concursos aparentes, los concursos imposibles, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero vamos a hablar de los que normalmente están. ¿Listo? Entonces, bajo el principio de unidad de tiempo, implica que para establecer si un concurso es simultáneo o sucesivo, se necesita determinar en qué unidad de tiempo se dio. Los concursos de carácter simultáneo quiere decir que es imposible determinar una división en unidades de tiempo. Mientras que los sucesivos sí se pueden dividir en unidades de tiempo, aun cuando no sepamos exactamente en qué unidad. Ya les voy a explicar eso con calma. Entonces, acá. Listo. Sí. Ya. Ustedes recuerdan el caso, el triste caso de los niños del Colegio Agustiniano del Norte, hace ya varios años, más de 10 creo yo, que iban en una ruta de su colegio. La ruta escolar, doctor. En la ruta del colegio, sí. Bueno, iban hacia el colegio, de hecho, porque eso fue en las horas de la mañana. Ellos iban hacia el colegio, los había recogido en la ruta del colegio, y en la avenida Suba,
en una parte específica muy cercana a esto que llaman el parque, el puente del barco, que ya no, ni siquiera existe de puente así. Hay una calzada muy elevada y otra muy abajo. Los niños iban en el bus por la calzada de abajo y arriba había una maquinaria pesada que estaba siendo transportada porque había una obra en la vía. Por una falla en la forma en que se estaba asegurando esa estructura pesada, que era una máquina gigante, la máquina se cae de la cama baja de donde va y cae en el lugar donde están el camión, el bus de los niños, la ruta escolar de los niños. El bus. El bus de los niños, así es. Todos los niños fallecen. ¿Nosotros podemos decir qué niño murió primero? No. No, doctora. No podemos No dividir se puede la establecer. acción de caer el bus, la planadora o la máquina esa sobre el bus y decir, no, mire, primero murieron los niños de aquí, luego murieron los niños de acá y luego murieron los niños de acá. No, sino que cayó la planadora y al mismo tiempo presuntamente murieron todos. De manera que como no podemos dividirlo en unidad de tiempo, en teoría ya estamos ante múltiples homicidios, pero que fueron ocurridos en un concurso de carácter simultáneo. Porque no podemos dividir en unidades de tiempo los hechos para establecer cuál pasó primero y cuál pasó después. ¿Está claro? Ahora, si los podemos dividir en unidades de tiempo, hablaremos de un concurso sucesivo. Así no sepamos exactamente quién falleció primero. Me explico. Se mete un asesino serial a una casa y primero mata a la mamá y al papá que están durmiendo en una alcoba y luego va y mata a los niños que están durmiendo en otra alcoba. ¿Sabemos cuánto tiempo se demoró entre matar a los papás y matar a los niños? No. Pero sabemos que unos murieron primero que los otros, ¿no es cierto? Sí. Entonces tendremos un un concurso homogéneo, pero sucesivo. Porque aunque no sabemos en qué unidad de tiempo se dividió, podemos saber que fue en unidades de tiempo distintas. Es decir, no fueron en el mismo momento. ¿Listo? Ahora, bajo el principio de unidad de acción, lo que se tiene en cuenta es el hecho, el verbo rector desplegado, ya sea por acción o de omisión. Aquí tenemos en cuenta es eso. Sea la acción o la omisión, el verbo rector que se haga, tendremos en cuenta qué fue lo que pasó. Y entonces ustedes sí lo recuerdan fácilmente, porque dice, concursos homogéneos son todos aquellos que implican que con una misma acción o varias acciones u omisiones, se vulnera varias veces el mismo tipo penal. Mientras que en el heterogéneo la diferencia es que con una misma acción u omisión o varias acciones u omisiones se vulnera varias veces o una sola vez un tipo, distintos tipos penales.
¿Listo? Entonces, hablemos de el caso de las 3 personas que se meten a robar el banco, que lo hicimos como el día miércoles o martes, tal vez, cuando estábamos viendo la coautoría, que se acuerdan que se meten a robar el banco y llevan armas las 3 personas. No recuerdo si eran mujeres o hombres. Bueno, independientemente de eso. Mujeres. Mujeres, ok, listo. Una de las mujeres, bueno, 2 de las mujeres llevan armas de fuego e ingresan al banco y hacen el taquillazo, mientras que la tercera mujer, que lleva arma de fuego también, permanece afuera esperándolas después de haberlas llevado hasta el banco para avisarles si viene la policía eventualmente y también para ayudarlas a huir cuando se vayan de allí. ¿Listo? Ese era nuestro caso. Vamos a ver entonces en el caso de ellas cómo funciona. ¿Cuántos delitos cometieron las mujeres? Hurto. Hurto y Porte ilegal de armas. hurto y porte ilegal de armas. Es decir, que tenemos 2 delitos. Concentrémonos en las mujeres que hicieron el taquillazo. Estas mujeres que hicieron el taquillazo frente a ese hurto y a ese porte ilegal de armas, ¿qué clase de concurso cometieron desde el principio de la unidad de acción? Hurto en concurso. Heterogéneo. Heterogéneo, doctora. Muy bien. Entonces, hurto en concurso heterogéneo. Heterogéneo. Con porte ilegal de armas. Ahora vamos a determinar estas mujeres, este concurso desde el principio de unidad de tiempo, ¿cómo lo cometieron? ¿De forma simultánea o de forma sucesiva? Es decir, primero robaron y luego portaron el arma. Primero portaron el arma y luego robaron. Sucesiva, doctora. Fue simultánea. Simultánea, doctora. Simultáneo, muy bien, porque al mismo tiempo que estaban cometiendo el hurto, estaban portando el arma. ¿Listo? Así es como deben ustedes hacer las clasificaciones completas. Eso se llama adecuación típica completa. Y ustedes ya saben el resto, y es que ellas eran en calidad de coautoras propias, ellas, las 2 que hicieron el taquillazo, mientras que la otra es coautora impropia, pero también es en hurto en concurso heterogéneo simultáneo con porte ilegal de armas. ¿Están claros los concursos, doctores queridos? Sí, doctora. Muy bien. Sí, señora. Pensemos en otro caso para ver qué tan claro lo tenemos. Pensemos en el caso conocido de Juliana Zamboni. El triste caso de una niña que fue víctima de un secuestro, de una violación y finalmente de un feminicidio por parte de un tipo que es irrelevante que sea arquitecto lleno de plata, un maldito infeliz que se llevó a la niña y le hizo todo eso. Este tipo fue condenado por estos delitos: feminicidio agravado, secuestro simple agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Vamos a establecer los concursos, a ver cómo es que ocurrieron en ese caso. Primero, ¿cuántos delitos tenemos en el tablero? En el caso de Juliana. 3. A ver, contémoslos. Delito 1. 3, profe. Feminicidio agravado, muy bien. Delito 2, secuestro simple agravado. Y delito 3, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Agravado también. Agravado. Listo. Entre esos delitos, bajo el principio de unidad de acción, ¿qué clase de concurso tenemos? Y analicémoslo primero frente a los 2 primeros.
¿Qué hizo primero el tipo? ¿La secuestró, la accedió o la mató? Secuestró. Primero la secuestró. La secuestró, muy bien. y Entonces, vamos sucesivo. a establecer primero del secuestro. Vamos a cambiar el orden aquí. Para efectos procesales. Secuestro agravado. Acá vamos a colocar acceso carnal, el 2. Y acá vamos a colocar el 3, que es feminicidio agravado. Okay. Entre el secuestro y el acceso carnal, ¿tenemos un concurso homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Debería ser una sola voz. ¿Cuál es el secuestro? ¿Cuál es el concurso? Heterogéneo. 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 Heterogéneo, profe. Secuestro en concurso heterogéneo. Con acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ahora, entre el acceso carnal y el secuestro, el acceso carnal y el feminicidio, ¿qué clase de concurso tenemos? Heterogéneo. ¿Cuál es el concurso? Heterogéneo, doctor. Heterogéneo. Y así es. En concurso heterogéneo con feminicidio agravado. Hasta ahora hemos hecho la tipificación de los secuestros, de los concursos desde la unidad de acción. Ahora, desde la unidad de tiempo, ¿son simultáneos o son sucesivos? Empecemos. Sucesivos. Secuestro con acceso. ¿Es sucesivo o simultáneo? Sucesivo. 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 Porque primero la secuestró y luego la accedió. Entonces, secuestro agravado en concurso heterogéneo sucesivo con acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y a su vez en concurso heterogéneo con feminicidio. Entre el acceso, el secuestro y el feminicidio desde el principio de unidad de tiempo, ¿son simultáneos o sucesivos? Sucesivo también. Sucesivos. Ajá. Sucesivo con feminicidio agravado. Ahora, este tipo, Rafael Uribe Noguera, ¿qué grado de participación tiene? ¿Es autor, coautor, determinador, cómplice, interviniente? Autor. 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 ¿Autor qué? Autor material. Material. ¿Listo? Ahí está la adecuación típica completa. Así van a hacer ustedes sus audiencias de imputación. ¿Vale? Cuando sean fiscales. Uy, pero eso se ve tan lejos. No, en menos de una semana vas a estar haciendo audiencias de imputación. ¿Listo? Porque vamos a hacer audiencias de imputación acá. ¿Está claro, doctores? ¿Alguna duda sobre los concursos? Sí, doctora, está claro. Listo. Sí, doctor. Sí, doctora. Ok. Entonces ya vimos otro dispositivo amplificador del tipo, bueno, lo recordamos, que eran los concursos de carácter punible del artículo 31 del Código Penal. Ahora, hay otros concursos que no están en el artículo 31, pero sí existen. Vamos a ver dos. O sea, están desde el punto de vista del derecho, de la jurisprudencia y la doctrina, que son el concurso real y el concurso aparente. ¿Listo? Entonces, en el caso... ¿Dónde está? Ay, aquí. Ya. En el caso de Juliana Zamboní, inicialmente la Fiscalía General de la Nación habló de un cuarto delito. Ese cuarto delito que se le imputó a Rafael Uribe Noguera era el delito de tortura. Este delito es particular.
¿Ustedes creen que había tortura? ¿Sí o no? ¿Él torturó a esta niña? Sí. Lo mismo Pues eso creyó la- creería, no, doctora, pero tocaría ver cómo está el cuerpo. tortura puede ser. Listo. Evidentemente. ¿Por qué sería que no lo condenaron Digamos por que- tortura entonces? Esa respuesta la tienen ustedes en su Código Penal. Vamos a buscar el delito de tortura. No lo encuentro. Tortura, 178. ¿Me regalan una voz cantora, por favor? Que me ayude con esa lectura del 178. Tortura. El que inflige a una persona dolores o sufrimientos físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurrirá en prisión de 128 Ok, hasta ahí. 170. Analicemos el tipo penal. Este tipo le realizó dolores o sufrimientos físicos o psíquicos a la menor. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Claro. Claro Sí, que lo- doctora. Totalmente. Ahora, pero eso lo hizo con el fin de obtener de ella o de un tercero información. No, No, doctora. ¿Confesión? no. no, ¿La castigó por un No. acto que ella cometió No. o que sospechaba que ella había cometido? No, No. ¿O con el fin de intimidarla o coaccionarla por razón de discriminación? señora. No, doctora. Ya saben por qué no fue condenado por el delito de tortura. De hecho, Rafael Uribe Noguera en la audiencia de imputación no acepta los cargos, los cargos precisamente por el delito de tortura y luego termina aceptándolos después. Cuando la fiscalía dice, oiga, ¿sabe que la embarré y le metió un delito de más? Esto, doctores, este concurso que hay acá con otro delito, se llama un concurso aparente. Concurso aparente. Porque en principio todos pensamos que estaba, ¿no es cierto? Aparentemente sí estaba el concurso, pero cuando nos detenemos a analizar el caso, nos damos cuenta que el delito no está presente, que no existe por alguna razón en el caso. Mientras que los otros tres delitos, secuestro agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y feminicidio agravado, sí están. De manera que ese concurso entre esos otros tres delitos es un concurso real, porque sí existe. Bueno, ya. Concurso real. Entonces, concurso real es este de acá que nosotros vemos entre secuestro, acceso y feminicidio. Porque los tres delitos se pueden diferenciar, se pueden probar perfectamente. Mientras que, ay, carambolas. Carambolas, ¿qué hice? Espérate. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Del tablero, perdón. Sí, señora. Sí, Sí, señora. Ah, bueno, Sí, doctora. me iba yo asustando. Mientras que, frente al delito de tortura, el concurso es aparente porque ese delito no existe. En muchas ocasiones a los jueces, a los magistrados, se les presenta esta situación y es que tienen que definir si el concurso es real o si el concurso es aparente.
Y para eso necesitan la ayuda de unas teorías que ayudan a resolver cuando... Profe, yo le escucho entrecortado. Soy yo solamente. No se escucha bien. Ok. ¿Me escuchan mejor ahí? Yo sí. Sí, señora. Listo. Señora. Les decía yo que muchas veces a los jueces se les presenta ese inconveniente para determinar si el concurso que le están presentando, aún aceptando los cargos la persona, es real o es aparente. Para resolver esos concursos, los jueces necesitan la ayuda de unos principios que les ayudan desde el punto de vista dogmático y jurisprudencial a resolver esos casos para determinar si el concurso está o no. ¿Listo? Si el concurso es aparente, el juez va a eliminar el delito que no está y por ese no va a condenar, dejando claridad que ese delito no existe. Y si el concurso es real, pues dejará claridad que los delitos sí están presentes todos y por qué están presentes. Entonces vamos a ver las teorías que le ayudan a los jueces y magistrados a resolver esos casos para determinar si hay concursos reales o si hay concursos aparentes. Son varios principios. El primero se llama el principio de subsunción. Dice, se refiere cuando el tipo penal tiene el carácter de subsidiario frente a otro básico o especial y se da cuando la pena sea menos grave. Un tipo penal es subsidiario de otro cuando solo puede ser aplicado si la conducta no logra subsunción en otro que sancione con mayor severidad la transgresión del mismo bien jurídico. Se caracteriza por ser de carácter residual y porque el legislador en la misma consagración del precepto advierte generalmente sobre su carácter accesorio, señalando que solo puede ser aplicado si el hecho no está sancionado, Vamos a ver cómo es que funciona este principio de subsunción. Es acá, borramos. ¿Puedo borrar este monigote tan horrible que hice acá? ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, vamos a ver primero el principio de subsunción. Entonces, en el principio de subsunción existe un tipo penal, principal y uno subsidiario. Por lo que el subsidiario no existe si se presenta el principal. Ya vamos a ver cómo es que funciona eso. Veamos, por ejemplo, el delito de violencia intrafamiliar. Artículo 229 del Código Penal. Voz cantora, por favor. Profe, ¿qué artículo? Qué pena. 229. Violencia intrafamiliar, artículo 229. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. Para ahí. Si ves que hay algo particular en este artículo, y es que dice que incurrirá en este tipo penal siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Es decir, que este es un delito residual, es un delito subsidiario. Pensemos en el caso este del señor que cogió hachazos a su compañera permanente. Hachazos. La fiscalía decide imputarle en calidad de autor material del delito de tentativa de feminicidio
en concurso heterogéneo simultáneo con violencia intrafamiliar agravada. Mira la imputación. Un buen defensor y un buen juez se van a dar cuenta que ese concurso no existe, que ese es un concurso aparente y que se resuelve por el principio de subsunción. ¿Por qué? Porque estos hechos de haber cogido hachazos a su compañera permanente se tipifican dentro del delito de tentativa de feminicidio. Porque el tipo de violencia intrafamiliar dice claramente que solo se puede adecuar el caso en este si no existe un delito con pena mayor. Y en este caso ya hay un delito de pena mayor que es la tentativa de feminicidio. Luego, el delito de violencia intrafamiliar agravada no existe. Y el concurso que teníamos desaparece. Y aparece un solo delito porque el concurso se vuelve ¿qué? ¿Real o aparente? Real. Ay, Real, doctor. ¿Cómo va a ser real si desaparece un delito, niño? Aparente. Aparente. El concurso es aparente. Miren, parecía que hubiesen dos delitos. Perdón, aquí los voy a señalar con otro color. Acá. Habían dos delitos supuestamente según la fiscalía. El delito de tentativa de feminicidio. Y aquí está nombrando un concurso, míralo, en concurso, con otro delito que es violencia intrafamiliar agravada. Es decir, que supuestamente este señor lo iban a condenar por dos delitos. Pero cuando el juez se detiene a analizar el caso, se da cuenta que en aplicación del principio de subsunción, que es el que estamos viendo, el delito de violencia intrafamiliar queda subsumido dentro del delito de tentativa de feminicidio. ¿Por qué? Porque aquí dice la violencia intrafamiliar que solo se podrá imputar violencia intrafamiliar cuando los hechos no encuentren adecuación en un delito sancionado con pena mayor. Y la pena de la tentativa de feminicidio es más alta que la de la violencia intrafamiliar. Entonces, el delito de violencia intrafamiliar desaparece. Y entonces nos queda un solo delito. ¿Con qué vamos a hacer concurso? Pues con ninguno. Es tentativa de feminicidio. En consecuencia, el presunto concurso que teníamos aquí es un concurso aparente. O sea, Claro. profe, discúlpeme. Sí, digamos, en el caso, por ejemplo, que haya violencia intrafamiliar y, digamos, el juez determine que hay lesiones personales, se elimina la violencia intrafamiliar y se le juzga por lesiones personales, ya digamos en el grado que sea, agravada o... Ya vamos a ver ese caso porque ese se resuelve por otro principio. Y es porque Ok. hay unos concursos que no se pueden hacer. Hay delitos que entre ellos se excluyen. Entonces, o es tentativa de homicidio o son lesiones personales. Pero ese es otro principio para crear otro concurso aparente. ¿Listo? Brenda, doctora. Profe, una pregunta por de violencia intrafamiliar, artículo 229, digamos que se puede proceder para, digamos, adelantar un proceso en contra de un cuidador del adulto mayor. Digamos que entiendo que aquí dice que es hacia miembro de su núcleo familiar, pero abajo en el parágrafo primero menciona que a la misma pena quedará sometida quien sin ser parte del núcleo familiar realice las conductas descritas en el tipo penal previsto en este artículo. Y ahí en el literal se dice, quien no siendo miembro del núcleo familiar sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta. Por ejemplo, en las instituciones protectoras de las personas mayores, llámense hogares geriátricos, gerontológicos, el personal que
que cuida a la persona mayor de 60 años y que realiza sobre él algún tipo de maltrato, ya sea psicológico o físico, o inclusive se va a agresión, ¿se le puede tipificar por este artículo 229? En teoría sí, señora. ¿Hay algún otro artículo, profe, que de pronto se pueda Lo que asociar? pasa, doctora, es que hay una situación concreta y es que el 229 se llama violencia intrafamiliar y el 229A es un tipo penal diferente que fue creado para esos casos, que se llama maltrato por descuido, negligencia o abandono de persona mayor de 60 años. ¿Ves? Y dice, el que someta a condición de abandono o descuido a persona mayor de 60 años o más, genere afectación a sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Parágrafo. Perdón. El abandono de la persona mayor por parte de la institución a la que le corresponde su cuidado por haberlo asumido sería causal de cancelación de los permisos o conceptos favorables de funcionamiento y multa de 20 salarios. ¿Ves? Crearon un tipo penal autónomo, se llama diferente, ya no es la violencia intrafamiliar, sino es el maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60. Sí, ese lo tengo claro. Tenía la duda en que si se le puede también aplicar el 229. No, porque hay especialidad, ese es otro principio, principio de especialidad, y es que existe un tipo penal concreto para esos casos. ¿Listo? Doctora Brenda. Perdón, profe, que se te entrecortó y ¿me puede repetir? Doctora Brenda, ¿no me alcanzaste a escuchar? Está escuchando entrecortado, doctora. Se escucha entrecortado. Se le escucha entrecortado. No se le escucha. Doctora Brenda, ¿me escuchas mejor ahí? ¿Qué hay problemas con el audio, doctora? Ok. Doctora Brenda, te repito la respuesta, perdóname. Sí, dale. La violencia intrafamiliar no se puede aplicar para personas cuidadoras de adultos mayores que no hagan parte de su núcleo familiar, ¿sí? Sino que es se creó un tipo penal, específico, que es el 229A, que es para esas asociaciones o cuidadores de gerontología o de lo que sea, que tienen a su cargo a estas personas. Es un tipo penal autónomo. Entonces tú dices, ¿y no se le puede hacer el concurso? Claro, pero es un concurso aparente. ¿Por qué? Porque por principio de especialidad, que ahorita lo vamos a ver, existe un tipo penal concreto para esos casos que no es el de violencia intrafamiliar, que sería el de maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años. ¿Más claro, doctora Brenda? Listo. Ahorita vamos a tomar ese caso gracias. que acabas de decirme precisamente para el principio de especialidad. ¿Listo? Entonces, ojo, aquí, en el principio de subsunción, los podemos identificar fácilmente a los delitos del principio de subsunción porque siempre dicen, la norma dice, siempre que no exista delito sancionado con pena mayor. Siempre que un delito diga eso, es porque ese delito solo se configura si no hay un concurso con un delito de pena mayor. Si hay concurso con delito de pena mayor, se elimina el delito que diga esta frasecita y el concurso desaparece. ¿Listo? Ojo, no es que no pueda haber jamás de los jamases un concurso entre tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar. Sí puede haberlo, pero el concurso que habría entre estos dos delitos no sería simultáneo, sino que sería sucesivo. Sucesivo. ¿Por qué? Porque es posible que la venga violentando desde hace mucho tiempo hasta que finalmente, ¡pum!, tentativa de feminicidio. La intentó matar. Entonces ahí sí, porque la violencia viene de tiempo atrás. Mira, sucesivo. Se dividió en unidades de tiempo. Pero si no, si está como simultáneo, el concurso es aparente. ¿Listo?
Y de hecho, muchas veces, ya esta muchacha también había denunciado con anterioridad la violencia de este hombre y se había abierto proceso por violencia intrafamiliar porque no había un delito sancionado con pena mayor. Pero ahora que está por tentativa de homicidio, pues ya tenemos un delito aparte. Lo que pasa es que en el caso de estas mujeres y hombres que sufren esta clase de conductas, los procesos se abren por aparte, entonces no hay concurso. Primero se abren los de violencia intrafamiliar porque le pega, denuncia, le pega, denuncia y así. Hasta que un día la intenta matar o lo intenta matar y se da la tentativa de feminicidio o la tentativa de homicidio cuando se trata de hombres víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Listo? ¿Me hice entender, doctores, con esa parte final? Sí, señora. Okay. Sí, doctora. Listo, listo. Entonces ahora vamos a ver otro principio. Principio de especialidad, se me saltó, que es justamente del que nos estaba hablando hace un momento la doctora Brenda en su pregunta. Dice el principio de especialidad, es sobre el cual se funda su validez en relación con el tipo básico general. Por ejemplo, el hijo o hija mata a su padre para darle fin al sufrimiento del cáncer, por lo que se le imputaba homicidio piadoso y no doloso. Para que un tipo penal pueda ser considerado especial respecto de otro, es necesario que se cumplan 3 presupuestos fundamentales. Que la conducta que describe esté referida a un tipo básico, que entre ellos se establezca una relación de género a especie, que protejan el mismo bien jurídico, y 3, que protejan el mismo bien jurídico. Si estos presupuestos concurren, se estará en presencia de un concurso aparente de tipos que debe ser resuelto conforme al principio de especialidad. Listo. Necesito que lean esa sentencia, la C464 de 2014, que les habla sobre los requisitos para el principio de especialidad en concursos aparentes. Ahora, vamos a ver ese principio aquí, analizado con el caso que la doctora Brenda muy amablemente nos trajo a colación. Aquí, principio de especialidad. Entonces, en el principio de especialidad hay un tipo penal principal que describe mejor la conducta que uno subsidiario. Entonces, la doctora Brenda nos preguntaba, si por ejemplo yo meto a un ancianito, a mi abuelita mayor de 60, al hogar geriátrico Canitas Alegres, y allí maltratan a la abuelita, la maltratan, la golpean, no le dan medicamentos. Podremos hablar, por ejemplo, que la fiscalía llegue a imputarle a esta persona el tipo penal de, o sea, los dueños de Canitas Alegres pueden imputarle el delito de violencia intrafamiliar agravada, porque es contra mayores de 60 y es una abuelita, que es lo que dice el inciso segundo del 229, en concurso heterogéneo sucesivo con maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años. ¿Listo? Ese es el concurso que nos están planteando. Espérate, le cambiamos el color porque esto quedó rechillón así. Acá. Listo. En persona mayor de 60 años. Vamos a ver los tipos penales. Entonces, el 229 ya nos hicieron el favor de leer el inciso 1. El inciso 2 dice, la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, es el caso de la señora, una persona mayor de 60 años, es el caso de la señora,
o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial o psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión. También Doctora, se le está yendo el sonido de nuevo. Ay, caramba, con esta cosa. Profe, se escuchó entrecortado, no te alcancé a escuchar. Les vuelvo a leer. ¿Me escuchan mejor ahí? Por favor. Sí, ahí sí. Ok. Sí, Sí, señora. Les estaba diciendo que vamos a resolver ese caso con la lectura de los artículos. Entonces, el 229 ya nos hicieron el favor de leer el inciso 1, vamos a leer el inciso 2, que dice: la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor o una mujer. En este caso es una mujer porque es una abuelita. Una persona mayor de 60 años, pues ella tiene más de 60. O que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial o psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión. Ahí aparentemente está el tipo penal. ¿Listo? Luego dice el parágrafo. Lo que pasa es que en el inciso 1 dice que tiene que ser miembro de su familia, ¿no? Y nosotros sabemos que los de Canitas Alegres no son de la familia. Entonces vamos a ver el parágrafo. Dice: a la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo. Hasta ahí parece que hay violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Porque mire que los de Canitas al Aire no son, bueno, Alegres, perdón, no son familiares de la viejita, de la abuelita, pero sí la están maltratando. Pareciera que el tipo penal está. Luego vamos a ver el concurso, y entonces el concurso dice artículo 229A. Maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años. El que someta a condición de abandono o descuido a persona mayor con 60 años de edad o más, genere afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 1.5 a salarios mensuales. El abandono de la persona mayor por parte de la institución a la que le corresponde su cuidado por haberlo asumido será causal de la cancelación de los permisos o conceptos favorables de funcionamiento y multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Parece que estuvieran los dos delitos, ¿no es cierto? Pero no, solo hay uno. ¿Por qué? Porque por el principio de especialidad, ¿en cuál de los dos delitos o en cuál de las dos conductas se adecuan mejor los hechos? ¿En el de violencia intrafamiliar o en el de maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60? En el segundo, maltrato. En el segundo, profe. En el segundo. Maltrato. Entonces, este concurso es aparente y se resuelve por principio de especialidad. Al aplicar el principio de especialidad, desaparece la violencia intrafamiliar y queda solamente el 229A, que es el maltrato por descuido, negligencia o abandono. ¿Listo? Doctora Brenda. Listo, profe, muchísimas gracias. Ok, listo. Entonces aquí desaparece violencia intrafamiliar agravada. Esto desaparece de acá. Y tenemos de nuevo un concurso aparente. Ahora, vamos con el siguiente principio. Principio de consunción o absorción. Este es un poquito más complicado. Y dice, se refiere a una absorción, el tipo penal más grave absorbe al otro. Al tipo básico o especial absorbe al dispositivo de la coparticipación en relación con el mismo sujeto. Dentro de esta subclasificación se habla además de actos copenados u otros lo llaman actos impunes, porque se deja sin resolver un delito por resolver el otro, ya que uno absorbe al otro y no se pena a los dos. Como es el caso del homicidio y la bala que hace daño al vestido de la persona, pues no se podría penar las dos cosas, es decir, el homicidio y el daño en bien ajeno. Hay que distinguirlo del delito complejo, como el robo de la violencia, El tipo penal complejo es consuntivo, que por regla general se presenta cuando su definición contiene todos los elementos constitutivos de otro de menor relevancia. Se caracteriza por guardar una relación de extensión-compresión y porque no necesariamente protege el mismo bien jurídico. Cuando esta situación ocurre, surge un concurso aparente de normas que debe ser resuelto en favor del tipo penal de mayor riqueza descriptiva. Listo. ¿Qué es lo que pasa? En este concurso, en este principio que nosotros acabamos de ver, que es el principio de especialidad, que es en donde les digo por favor que ustedes lean el contenido de la sentencia que estaba enunciada, la C464, nos dice que se necesita que sean tipos penales del mismo bien jurídico.
¿Listo? Ese es uno de los requisitos. Aquí nosotros vemos que el 229 y el 229A están dentro de un mismo bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico de esos dos tipos penales, doctores? La familia. Delitos contra la familia. Muy bien. Ese es el bien jurídicamente protegido. El bien jurídicamente protegido, el bien jurídicamente tutelado. ¿Listo? Entonces, cuando están dentro del mismo bien jurídicamente tutelado, nosotros lo resolvemos por principio de especialidad. Pero, ¿qué pasa cuando están en diferente tipo, en diferente bien jurídico? Ahí no se resuelve por principio de especialidad, sino por principio de absorción. Ya vamos para allá. De diferente. Diferente bien jurídicamente tutelado. Entonces, aquí ya no es principio de especialidad, sino principio de absorción. Listo. Entonces, vamos a analizar ay, acá no es, me equivoqué. Acá. ¿Dónde estábamos? Se llama principio de absorción o de consunción, ¿no? No lo confundan con el primero que vimos que fue subsunción. Entonces, hay un tipo penal principal que describe mejor la conducta que uno subsidiario. Hasta ahí vamos igualitos, ¿sí? Pero la diferencia es que aquí son tipos penales de diferente bien jurídicamente tutelado. Y lo que ocurre es que un delito absorbe al otro y entonces el delito absorbido ya no se va a penar. Queda impune. Esta es una discusión muy fuerte que hay frente a dos delitos, o bueno, frente a tres delitos, en casos muy específicos, que son el hurto calificado y agravado. Ya les voy a decir, bueno, el hurto calificado, dejémoslo así nomás, el agravante no importa. El secuestro y las lesiones personales. Vamos a revisar ese caso. Resulta que a un señor le hacen el dichoso paseo millonario. A este señor lo abordan cuando toma un taxi o un carro de servicio público, lo intimidan con un arma cortopunzante y le dicen, listo, usted se va a quedar ahí quietico si no quiere que lo matemos. Y nos va a llevar al cajero y va a sacar toda la plata que tenga de todas las tarjetas que tenga. ¿Listo? Efectivamente, la persona, por ejemplo, la abordan dentro del vehículo a las 10 de la noche. De 10 a 1 de la mañana, esta persona permanece dando vueltas por todos los cajeros sacando plata con los ladrones. Finalmente, en el último cajero, cuando él va a digitar la clave, intenta zafarse de los ladrones y le dan una puñalada en un brazo. La fiscalía entonces imputa estos tres delitos. Hurto calificado en concurso heterogéneo, simultáneo, con secuestro en concurso heterogéneo sucesivo con lesiones personales. ¿Cuántos delitos tenemos en el tablero, doctores, imputados? 3, doctor. 3, ¿no es cierto? Como les conté el caso, ¿están los 3 delitos? ¿Qué creen ustedes? ¿Están o no están los 3 delitos?
de como les conté el caso. Sí, sí está nuestro Sí, delito, doctora. doctora. Sí, señora. Es que uno dice, ahí está. Mire, y el hurto calificado, ¿sabe por qué se lo califican? Y ustedes lo van a leer. Inciso segundo del artículo 240 del Código Penal. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ojo, inciso segundo, no numeral 2. Inciso segundo del 240, por favor. Listo, profe. La Dale, pena doc. será de 7 a 15 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado Ese o no sus es el partes inciso. esenciales. Ese no No es es el el 2 del inciso. 240. 240. Clarito, ese es el 3. ¿La pena de prisión será de 8 años? Ajá. La pena de prisión será de 8. Muy rápido. La pena será de prisión de 8 años o de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Hasta ahí. Las mismas penas. Violencia sobre las personas. Hurto calificado. ¿Acá hubo violencia sobre las personas? Sí las hubo, doctora. ¿Cuál fue la violencia sobre las personas? La puñalada que le Lo metieron al hirieron. señor. La hirieron, sí. Lo la hirieron. puñalada. ¿Y las lesiones personales están por qué? Doctores. Por apuñalar. ¿Las qué, doctora? Las lesiones Por personales, ¿por qué se apuñalarlo, las imputaron? ¿Por apuñalarlo? Ah, por la misma vaina, ¿no es cierto? Sí. Puñalada. Sí, doctora. Entonces, violencia sobre las personas por la puñalada. Y lesiones personales por la puñalada. ¿Ahí no ven algo raro? Que se repite. Se repite. Es lo mismo. ¿Cómo se llama eso? Sí. ¿El principio de qué? No me digan que el de absorción. Absorción. No, señores. Principio del non bis in idem, ¿lo recuerdan? ¿No dos veces Señora. por lo mismo? Ah, sí, señora. Por ahí. No se puede Ah, imputar no dos veces mismo por lo cargo. mismo. Entonces, si la fiscalía escoge el hurto calificado, no puede escoger las lesiones personales. Porque el calificante del hurto subsume las lesiones. Desaparecen las lesiones. Ojo, entre hurto y lesiones, vamos a ver con cuál principio se resuelve. Vamos al artículo 111 del Código Penal, que son las lesiones. ¿111? Listo, profe. Lesiones. El Dale, que Clara. cause otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Hasta ahí. En algún momento el tipo penal de lesiones personales dice siempre y cuando no haya uno con pena mayor. ¿Dice o no dice? No dice, no está establecido, No dice. señora. Y si no dice eso, entonces el principio que desaparece, el principio que no podemos utilizar, es el primero, el de subsunción. Porque en el principio de subsunción nos tiene que decir siempre y cuando no sea sancionado con delito de pena mayor. O sea que ese principio no nos sirve para resolver este concurso. Principio de especialidad. Para el principio de especialidad se necesitan que estén dentro del mismo bien jurídicamente tutelado. Pregunta, ¿el hurto calificado y las lesiones están dentro del mismo bien? No, señora. No. Son diferentes. No, uno No. está contra el patrimonio Es diferente. económico y el otro está contra la integridad personal. Sí, sí. Entonces, en consecuencia, el principio que utilizamos para desaparecer las lesiones es el principio de
consunción o absorción. Desaparece ese tipo penal. Entonces, las lesiones desaparecieron por principio de absorción. Quedaron dentro del calificante del hurto. Ahora, esta pelea de los paseos millonarios y el secuestro, la Corte Suprema de Justicia terminó resolviéndola también con un concurso. Y dijo, mire, la única manera en que el hurto y el secuestro concursen de forma real, o sea, idealmente que el concurso se dé, es si se mantiene privada de libertad a la persona después de haber logrado el apoderamiento de lo que se querían robar. En este caso, ellos mantuvieron privada de la libertad a la persona después de haberle quitado todo lo que tenía. No. Doctora, antes. Es decir, que el secuestro tampoco existe, doctores. Y este secuestro no existe, ¿por qué razón? Porque se entiende que en el hurto calificado, para lograr apoderarme del dinero, necesitaba llevar a la víctima contra su voluntad cajero por cajero. Es decir, que ese secuestro, esa privación de la libertad, queda dentro del iter criminis del hurto calificado. Y desaparece también por principio de absorción. Así es como actualmente se resuelve este concurso. Solo es posible el concurso entre hurto y secuestro si después de haberse apoderado de la cosa que se querían robar, mantienen privada la libertad a la víctima. Ahí sí hay secuestro con hurto. Si no, no. Yo tuve un caso de un señor que manejaba un camión de esos de transporte de alimentos de pollos congelados. Llegaron unos ladrones en una carretera y se Disculpe, robaron. doctora, no se te escucha. ¿Desde qué parte no me escucharon, doctora? No, doctora, sí se escucha. De pronto es la compañera. Yo le escucho perfectamente. Es el audio de la compañera. Ok. Listo. Repito de todas maneras. Yo tuve un caso de un señor que transportaba alimentos, pollos congelados. En una carretera lo abordan 3 tipos y le dicen que le van a robar el camión. Es un camión de esos de refrigerado. Y ellos se apoderan del camión, pero cogen al señor del camión y lo amarran y lo meten atrás en la parte congelada, donde están los pollos. Al señor lo abordan a las afueras de Suacha. Se lo llevan hasta Ibagué. Y en Ibagué lo sueltan por allá en un potrero. ¿Hay hurto y hay secuestro o el concurso es aparente? Sí hay hurto y hay secuestro. Hay las dos, doctora, están las dos componentes. O sea que estamos ante un concurso real. Después de robarlo, lo soltaron. Un concurso real. Es aparente, doctora, porque después de haber robado Sí, los es pollos, ahí aparente. los sueltan. Lo que pasa es que necesitaban llevarlos Ajá, hasta es Ibagué. aparente. No hay secuestro porque... No, porque mira que no se querían robar los pollos. Mira, si yo ya me logré apoderar del camión, con pollos o sin pollos, ¿para qué necesito al señor del camión? Claro. ¿Para qué? Para que no haga la llamada que tiene que hacer, doctora. Por eso Para es que se los eso lleva. es. Pero tú ya habías logrado el hurto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo secuestran y se lo llevan lo más lejos posible y lo dejan por allá abandonado, lo más lejos que pueda, para que no tenga cómo llamar, ni avisarle a nadie que lo robaron. Eso sí es hurto con secuestro. Porque ya dentro del iter criminis, dentro del camino criminal del hurto, no era necesario, o sea, ya logramos el fino resultado para que andamos con este señor para todo lado. Diferente al caso del señor que necesito estar llevando cajero por cajero para que me vaya digitando las claves. ¿Ves? Ese primer caso del señor del cajero es un acto copenado, es decir, se le perdona el secuestro porque se entiende que está dentro del hurto, pero si usted mantiene a la persona privada de la libertad después de haber robado lo que quería robar, ahí sí va el secuestro como concurso real.
¿Listo, doctores? ¿Claro para Mi todos? doctora, tengo una pregunta. En ese caso, Doctora, ¿esa no es la del taxista, denominada conectividad teleológica? Un momentito, por favor. Vamos primero con el doctor Oscar Gámez, creo que me estaba llamando primero. sí, señora. Estaba hablando Mi primero. doctora, mi pregunta es, en el robo del taxista, en el que cogen a la persona y la llevan en los cajeros, eso no es lo que están llamando paseo millonario, y eso no tiene una pena fija para esa clase de hurtos o de secuestro como tal. ¿Penas fijas? Sí, o sea, que ya esté como tipificado como tal, que sí es secuestro y que es hurto y ese paseo millonario está tipificado como tal, con una pena. Doctor, lo que pasa es que no hay modalidad específica. Vamos a mirar, por ejemplo, el hurto calificado. Te lo voy a mostrar para que veas cómo se puede adecuar ahí sin necesidad de decir que es por cajeros. ¿Listo? Está el 240. Mira el 240. Profe, en ese caso se puede hablar del acto copenado del secuestro del taxista con el paseo millonario. No, porque ahí sí, bueno, sí, entre el secuestro entre el secuestro del señor que está siendo víctima del paseo millonario y el hurto, sí son actos copenados. Pero entre el secuestro del señor que se llevan por allá después de haberse robado el camión, no son actos copenados, sino que es un concurso real. Vamos con el 240, dice. La pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se cometiere con violencia sobre las cosas. Mira, ahí hay una posibilidad, cualquier cosa de violencia sobre las cosas, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones, mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores, con escalonamiento o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes. Ahí pueden incluirla. La pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del acto de apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o partícipe con el fin de asegurar el producto o la impunidad. La pena será de 7 a 15 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado o sus partes esenciales o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos. Si la conducta fuera realizada por el encargado de la custodia material de estos bienes, la pena se incrementará de la sexta parte a la mitad. La pena será de 5 a 12 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas, satelitales o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Todas esas circunstancias son calificantes. Profe, ¿solo puede haber una? No, pueden haber todas. Desde que el caso de... se pueden interponer, se pueden sumar varios calificantes y la fiscalía imputa el calificante del inciso 2, el calificante del inciso 3, el calificante, y va diciendo por qué. ¿Ves? Entonces no necesitan específicamente decir cuando se lo lleven a usted en paseo millonario. Hasta el momento no han creado ese calificante. Pero hay otros que nos sirven para hacer esa adecuación. Y ahora, mira los agravantes del hurto. Aprovechando calamidad, infortunio o peligro común, aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente, valiéndose de la actividad de un inimputable, por persona disfrazada o aduciendo calidad supuesta o simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma, sobre equipaje de viajeros en el transcurso de viaje o en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte terrestre u otros similares, sobre objetos puestos a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación, sobre cerca de predio rural, cementera, productos separados del suelo, máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo o sobre cabeza de ganado mayor o menor, en lugar despoblado o solitario, con destreza, arrebatando cosas o objetos que las personas llevan consigo, o por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto, en establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte público, sobre efectos de armas destinados a la seguridad y defensa nacional, sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación, sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento, sobre materiales nucleares o elementos radiactivos. Mira. Por eso es que ustedes escuchan hurto calificado y agravado. Por ejemplo, si un tipo, doctor, ¿quién es el que me estaba preguntando? No era el doctor Abraham, era el doctor... Oscar, gracias. Si el doctor Oscar va caminando por la calle y viene un ladrón y le quita su celular, se lo arrebata, se lo jala así y se monta en una moto y se va con otro tipo.
La fiscalía va a imputar hurto calificado y agravado. Hurto calificado porque fue con violencia. ¿Por qué? Porque de pronto lo intimidaron con algo. Si lo intimidaron con algo, ¡pum!, violencia. Y además agravado, ¿por qué? Porque eran 2 o más personas y arrebatando cosas que las personas llevaban consigo. Hurto calificado y agravado. ¿Sí ves? Hacen las adecuaciones en los calificantes y en los agravantes que te acabo de leer, según el caso. ¿Me hice entender, doctor Oscar? Sí, mi doctora, muchas gracias por la explicación. Ok. Doctor Abraham, ahora sí que me preguntaba usted. Doctora, lo que le decía era que la explicación que la doctora está dando se podía también teleológica. O sea, ¿cuál era el fin perseguido? ¿Qué es lo que se pretendía con los actos volitivos? Exactamente, sí, señor. ¿Cuál era el fin último de los ladrones de los del Paseo Millonario? ¿Secuestrarlo o robarlo? Robarlo. Robarlo. Para eso Robarlo, necesitaban, para poderlo robar, necesitaban la robarlo. compañía de la víctima. En el Paseo Millonario, para poderlo señora. robar, ¿necesitan tener a la víctima con ellos? Sí, doctora. Claro, porque ¿cómo lo llevan para la clave? Claro. Mientras que para robarse el camión necesitan al conductor del camión. No, señora. No, profe. No, señora. Es distinto. Ok. ¿Entendidos esos principios, doctores, para que no los confundan? Sí, doctora, muchas gracias. Sí, señora. Vamos con Sí, el último doctora, de los toca repasarlo. principios. Vamos a ir con el último de los principios, que es el principio de alternatividad. Principio de alternatividad. Se refiere a este último principio cuando los tipos protectivos del mismo bien jurídico contienen descripciones totalmente opuestas y no pueden concursar porque se excluyen entre sí. Este es un caso diferente. Vamos a ver cómo funciona ese principio. Tipos penales excluyentes entre sí. Y con descripciones distintas. Entonces, por ejemplo, Pedro Navajas mata a una mujer mediante 40 puñaladas. Medicina legal establece que las primeras 39 puñaladas no fueron letales, pero la última sí, porque fue en el corazón. Y entonces la fiscalía le imputa a Pedro Navajas el tipo penal de homicidio en concurso con lesiones personales, concurso heterogéneo. Sucesivo con lesiones personales. El homicidio se lo imputa por la última puñalada. Y las lesiones por las primeras 39. ¿Ese concurso será real o será aparente? Doctores, ¿están ahí?
Para mí es real. Aparente, doctora. Profe, yo creo Real, que es aparente. doctora, real, porque de todas maneras por las puñaladas es real. Parece real, ¿no es cierto? Pero no, es aparente. Pero yo ¿Por creo qué? que es aparente. ¿Por qué? ¿Cuál era el fin último de la persona? Pedro Navajas, ¿qué quería hacer? Matarla. Matarla. ¿Las 39 primeras puñaladas hacen parte del iter criminis? ¿Sí o no? Ahí está ejecutando la acción, pero no Sí, sí, hasta hace la parte, última es la que doctora. determina. La La última última la puñalada letal, es pero la que hace la parte. mata. ¿Qué pasa La última la entonces mata. con las lesiones? Que la fiscalía jamás haría una brutalidad de estas porque lo que va a decir es ¿cómo le voy a imputar lesiones por 39 puñaladas y homicidio por la última? Simple y llanamente es homicidio. ¿Por qué? Porque o es homicidio o son lesiones, pero las dos no pueden ser. Entonces se van las lesiones y queda el homicidio. Pongámoslo en un caso más claro. La mujer no fallece, tentativa de homicidio. Entonces, tentativa de homicidio porque fue en el corazón, la última puñalada en el corazón. Se alcanzó a salvar la pobre mujer a pesar de todo. Y lesiones personales por las 39 puñaladas restantes. Volvemos al mismo problema. Lesiones con tentativa, escoja una. O lesiones o tentativa. ¿Y qué es lo más claro que hay ahí? ¿La intención de lesionar o la intención de matar? La intención de matar. Entonces desaparecen las lesiones. Doctora, incluso se estaría eliminando la posibilidad de que se tipifique el delito de tortura también. No, ya sabemos que tortura no es lo que nosotros pensábamos, ¿no es cierto? Sino que la tortura implica que la persona se le hacen los sufrimientos es con el ánimo de castigarla o obtener confesión de ella o por discriminación. Profe, y digamos, en ese caso que su merced está planteando ahí, también entraría el principio de subsunción, dado que la pena por homicidio es más grande que la de lesiones personales, ¿no? Sí, pero acuérdate que el principio de subsunción implica que uno de los tipos penales debe decir que siempre y cuando no tenga pena mayor. Y ni la tentativa de homicidio, o sea, el homicidio en el 103, ni las lesiones personales, ninguno de los dos dice siempre y cuando no tenga pena mayor. Entonces no es subsunción. ¿Listo? ¿Doctor? Listo, profe, gracias. Ok, doctores. Mis amores, mañana vemos delito continuado, delito masa, y comenzamos entonces con individualización de la pena. Para mañana traigan calculadora, aparte del celular o del computador, hojas, sus códigos, como les enseñé a buscarlos con Google, ténganlos abiertos y si no tenga su código a la mano, si ya lo tiene, porque vamos a ver individualización de pena. ¿Listo? Brenda, doctora Brenda, señora. Profe, no, una última duda que me atañe a un artículo, entonces no sé si me ayudas analizándola desde los principios, y es el artículo 454, que hace alusión al fraude a resolución judicial o administrativa de policía. ¿Sí? Dice, el que por cualquier medio se sustraiga el cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Entonces mi pregunta es, cuando digamos un establecimiento o persona pues jurídica viola los sellos que se imponen a través de las medidas sancionatorias por las autoridades administrativas de policía, ¿incurre en fraude a resolución judicial o administrativa de policía? Sí, señora. Sí se puede tipificar en este, ¿sí? Sí, señora. Vale, profe. Administrativa de policía, compañera. Sí, administrativa de policía. O sea, ahí es muy claro, no hay uno que analizarlo desde los principios, sino que es claro. Sí, es clarísimo. Es que es más, los principios solamente tenemos que Claro, utilizarlos en doctora. concursos. Y aquí no hay posibilidad de un concurso. ¿Listo?
Doctores, que estén Listo, muy bien, profe. que descansen, nos vemos mañana. Chaito. Doctora, mil gracias, hasta luego. Gracias al doctor.